Mari Mari con Pulamien, Mari Mari con Puché. Aquí estamos nuevamente en otro encuentro relacionado con los estudios de arte textil mapuche. En este capítulo vamos a comenzar el estudio de Ñimican, una estructura de urdimbre a la que le tenemos mucho cariño aquí en el taller y Escuela de Arte Textil Mapuche Adyayit. Ñimican es una de las formas de tejido mapuche. Yo le llamo la urdimbre de la abundancia, el tejido de la abundancia, puesto que la sensación que nos otorga durante el proceso de tejido es la misma que sentimos aquellos días en que todo resulta. Cada territorio tiene su propia perspectiva para abordar la abundancia. Territorio lafkenche, territorio pehuenche. A través de las kutamas y trariwe se ha podido expresar no solo en el territorio mapuche, sino que en el territorio mesoamericano maya de México y Guatemala, la vida y fuerza de la traducción de los caminos de la abundancia, de las enseñanzas de abuelas y abuelos a las nuevas generaciones. En los huipiles, en los textiles de la costa y las montañas. Para nuestro pueblo, el Ñimican es la posibilidad de desentrañar de la gran red de números impares los circuitos de fuerzas que se movilizan a través de las diagonales que a través de rectas y ondulantes líneas pueden permitirnos proyectar la entrada y salida de ciertos territorios, ideas, conceptos y fuerzas. La visualización y programación de los diseños a través de la textura de distintas líneas finas o gruesas en sistemas de dibujos simétricos y tetraédricos o libres y asimétricos que nos permitan escoger, seleccionar, hacer ñimitucán basadas en los diseños tradicionales que ya perfeccionaron nuestras abuelas y desentrañaron de entre el cielo y la tierra, de entre los minerales y el mundo vegetal, el mundo acuático, observando el paisaje, observando el mar y los ciclos, observando el desenvolvimiento del tiempo en el lenguaje de la tierra, en el lenguaje de los frutos y la vida de los vegetales en la tierra, así como el desenvolvimiento de las fuerzas del movimiento de los astros o satélites como la luna en los movimientos del mar. La contabilización del ciclo del movimiento de los astros como la luna y el sol en la vida de los cultivos y en la vida humana, en la gestación humana. Los nombres, las formas, las estructuras de urdimbre, el pensamiento completo que existe detrás de este hacer, de esta decisión de la voluntad de hacer un tejido y de sostenerlo a través del tiempo. ¿Qué clase de resistencia es esto? Así que les invito a que urdamos, que soñemos, que diseñemos, que desentrañemos Ñimin de la gran red de números impares que habita el universo, el pluriverso y multidimensional cosmos que habitamos, como a través de la red de números impares que se hace presente maravillosamente, porque sí hay que reconocerlo, es mágico. Aparece en la urdimbre de Ñimican, cómo podemos hacer para desentrañar y hacer brotar estos diseños que vienen. Entonces les propongo que vayamos a caminar y que lo disfrutemos muchísimo y que lo heredemos, lo hagamos heredar, porque es un gran regalo de nuestras abuelas y abuelos. Y aquí, en esta resistencia, tenemos que visibilizar a través de la experiencia y de
la transmisión de los conocimientos y la gran sabiduría que porta no es menor, podamos continuar abriendo los caminos de la liberación de nuestro pensamiento y los caminos de la revolución que corresponde a este tiempo. Para urdir en nuestro pichihuital vamos a necesitar tener huichalhuichalhuequilhuos y dos rañiñelhues en el centro, de modo que podamos generar 3 espacios para movilizar el ovillo que nos va a ayudar a urdir en círculo para obtener el doble de largo del tejido. Una vez que hemos escogido el color del borde que urdiremos en el sistema Neren, aquel con el que urdimos nuestro primer tejido de 4 orillas en los primeros capítulos de un pichihuital para Walmapu. Esto significa que vamos a pasar por arriba y por debajo de los raniñelhues de tierra y de cielo y por la espalda del huichal en forma lisa. Vamos a alternar uno arriba, uno abajo. En el sector central vamos a urdir para Ñimican, uniendo las hebras de ambas estructuras de urdimbre, en el caso de que queramos que sean de colores distintos, con un nudo desamarradizo. Para generar una estructura de urdimbre distinta en el centro, donde estará ubicado nuestro dibujo, vamos a poner entre los rañiñelhues y a lo largo y por delante y por detrás del huichal parejas de hebras que constituirán la estructura de la urdimbre. Abuela y abuelo en pares, en dupla, en espejo. Finalmente, luego de disponerla, continuaremos urdiendo coherente a lo anteriormente puesto en la urdimbre, de modo de generar por los bordes la estructura de urdimbre Neren y en el centro las parejas en espejo de abuela y abuelo que sostendrán la estructura de urdimbre, de donde posteriormente podremos observar los diseños que generarán las nietas, que son estas hebras que van por sobre la estructura, así como las vimos en un comienzo textiles. En el caso de nuestros tejidos mapuches, estas hebras van dispuestas desde un comienzo en la urdimbre. En caso distinto es el de los tejidos mesoamericanos, de los tejidos mayas que estuvimos observando, donde las hebras que dibujan van pasando como tramas en sentido horizontal. Esto para observar también ampliamente la forma de escoger para conseguir diseños muy preciados en nuestras culturas antiguas y también muy parecidos. Para agregar la nieta, esta hebra que va a dibujar, que es de urdimbre, que es parte de la estructura de urdimbre ñimicán, y no una hebra de trama como en el caso de los textiles mesoamericanos maya, vamos a hacerla pasar por entre medio, en el sentido contrario de abuela y abuelo. Donde las abuelas y abuelos van por debajo, ella va por arriba. Los rañiñelhues de tierra y de cielo serán nuestros marcadores. De este modo podremos urdir en círculo, dejando un pequeño cruce artificial, pero muy eficiente, en la superficie, en la cara que mira al cielo del huichal, y por la espalda toda la segunda parte del tejido que se irá moviendo. Después que desamarremos el hilo de comienzo y de final, amarrados al quilbo de tierra. Confeccionamos los tonones y retiraremos el rañilhue de tierra, de modo que no bloquee. Observamos la estructura circular. Comenzamos a tejer. En vez de primer hilo de trama, vamos a pasar una tablilla, cartón o estructura recta y resistente que nos permita generar un espacio para las futuras terminaciones y una primera línea de trama de forma horizontal y recta.
Esta tablilla la retiraremos al poco andar, antes de querer comenzar a hacer girar nuestro tejido para darle la función de circularidad. Al tejer moviendo tonón, rañilhue, tonón, rañilhue, tonón, rañilhue, vamos a observar la textura característica del ñimican, que es algo así como algo estrellado, donde podemos ver llenos, vacíos que podemos potencialmente llenar subiendo lo lleno. Lleno es color, pintura, dibujo, futuro ñimi. Vacío significa solo estructura, sin diseño, haciendo siempre de fondo. Las nietas son quienes conllevarán los diseños, permitiéndonos esta estructura de urdimbre que puedan subir o bajar según la conveniencia para vaciar o llenar de pintura. Del mismo modo existe una regla respecto a las abuelas y abuelos, quienes, dependiendo de la calada de cielo de tierra de rañilhue o tonón, quedarán ubicadas donde la estructura lo plantee, sin ser por lo tanto sin ser modificables, sin poder ser subidas o bajadas, conveniencia del diseño. Este tipo de tejido nos permite movilizarnos a través de diagonales constituidas de números impares 1, 3, 5, 9, 11, etc. Esta forma de expansión y contracción a través de las líneas respecto a los diseños va siendo guiada por las diagonales en el aspecto de vacío o fondo, en este caso color blanco, o lleno o figura en el caso del color rojo, pudiendo crecer y decrecer, dilatarse o contraerse dependiendo de dónde movilicemos las hebras, de donde movilicemos las diagonales vacías o llenas. La práctica del dibujo libre es muy necesaria y satisfactoria en las primeras etapas, pudiendo vaciar y llenar siempre noblemente asociado a cómo la urdimbre nos entrega y nos da una corrida neutra de vacío, lleno, vacío, lleno, vacío, lleno, cada vez que las abrimos. La recomendación es trabajar con las manos a modo de ñeregüe, haciendo la una y la otra el rol de mano que toma lo neutro y mano que acoge lo seleccionado. Las manos trabajarán en equipo sin super diversificar con los dedos porciones que finalmente podríamos sintetizar en lo laboreado o lo ñimitucado y lo que se encuentra todavía sin ser seleccionado, o sea, en neutro. De este modo, entre ambas manos sostendrán una calada permanentemente. Es por ahí donde posteriormente pasará el ñeregüe previo al suhuehue, nuestro hilo de trama y alimento, poniendo mucha atención en reservar el espacio, siendo leal a la selección que se ha hecho. Y entonces aportar
entre todos los momentos de abertura de la calada, de selección, de pasado de ñeregüe y de tramado para poder conseguir cosechar el ñimín. Así como las diagonales se expanden en líneas simultáneas en las dos direcciones yendo hacia afuera, hacia los bordes del tejido, también se contraen y confluyen yendo hacia el centro. Una buena práctica para el comienzo de las nuevas tejedoras es seguir los caminos diagonales.